¿Qué tal, queridos colegas? ¿Cómo están? Quería hablarles de un tema que muchas veces me preguntan y que es cómo pueden mejorar su imagen ecográfica. Sepan de que para esto son varias las cosas que tenemos que tener en cuenta y desafortunadamente no existe una receta mágica que yo pueda darles. Lo que sí puedo compartirles son una serie de conceptos que al ustedes ponerlos en práctica les va a permitir lograr un poquito una mejor imagen. Lo que tienen que saber es que el paciente requiere una preparación, por supuesto siempre que se pueda. Si a uno le llega una urgencia, uno la atiende con lo que tiene a mano y como puede, ¿sí? Estamos hablando de algo de que va con turno, que se puede generar, se puede hacer esta preparación. Si no, hacemos lo que se puede. Entonces, siempre que se pueda, yo les sugeriría indicar ayuno sólido de 6 a 8 horas más o menos, para que el aparato digestivo no esté con un contenido sólido, que no nos deje pasar bien el ultrasonido. Pero también nos puede pasar que el paciente sí venga con ayuno, pero que lo hayan sacado a pasear, a jugar un rato antes, y que el paciente al jugar, al saltar, haga aerofagia, y ese aire en el estómago también nos va a interferir. Entonces, además del ayuno, lo que les suelo pedir es que en los momentos previos al estudio, que no lo hagan jugar, que no hagan que se agite. Si viene en auto hasta el lugar de la ecografía, que el perro no saque la cabeza por la ventanilla porque traga aire. Bueno, todo ese tipo de cosas nos van a ayudar. La preparación también tiene que ver con una correcta tricotomía, con pelar la zona, siempre que se pueda, porque a veces que los propietarios no quieren y no quieren y no quieren. A veces te pasa de que es un paciente de exposición y no quieren que uno los esté pelando. Entonces, siempre que se pueda, por supuesto, conviene hacerlo. Cuando no te lo permiten, ponemos alcohol, ponemos gel de contacto, cubrimos el transductor y hacemos la ecografía, pero con esa salvedad de que puede ser que tengamos un poquito de menor detalle, ¿sí? Así todo, poniendo una buena cantidad de alcohol, se suele ver más que bien, ¿sí? Y también tengan en cuenta que en lo que tiene que ver con la preparación del paciente, muchas veces también incluimos el tema de si es necesario o no una sedación. Si el paciente se mueve para todos lados, si está jadeando mucho, si está temblando, es probable que el estudio ecográfico no salga con una imagen demasiado bonita. El segundo punto, el de la técnica de escaneo, se refiere más que nada a cómo mover el transductor, a moverlo lento, dar tiempo a que el equipo vaya formando la imagen, no hacer movimientos bruscos, no cambiar rápido de ángulo, sino ser más metódico, más lento. A veces yo veo cuando doy clases que el colega, cuando está aprendiendo, si no encuentra algo, se pone un poco ansioso quizás y empieza como a apretar con el transductor y a mover más rápido, y en realidad tenemos que hacer lo contrario, hacer movimientos más suaves, milimétricos, porque a veces lo que queremos ver es una estructura tan pequeñita que si movemos rápido el transductor, estamos pasando por arriba sin verla. Entonces, una buena técnica de escaneo también nos va a permitir conseguir una mejor imagen. El tercer punto, el de las ventanas acústicas, se refiere al lugar donde vamos a apoyar el transductor, donde tenemos que nosotros tratar siempre de evitar estructuras que nos interfieran con el estudio, como ser zonas óseas, como ser zonas con mucho gas, zonas con cicatrices grandes, zonas con mucha cobertura pilosa o adiposa también. Y esto tenemos que adecuarlo a cada paciente, porque hay pacientes que van a estar más gorditos, pacientes más flaquitos. Podemos tener pacientes que quizás en la línea media tengan una cicatriz bien grande, bien fibrosa por varias cesáreas. Quizás otro paciente no lo tenga. Entonces la ventana acústica pueden variar un poquito. Y también, por supuesto, nos van a interferir en la calidad de nuestro estudio, en la imagen que obtengamos. El cuarto ítem, que lo dejé en cuarto lugar porque es el que más quiero desarrollarles, tiene que ver con los botoncitos que tiene el equipo. Ustedes tienen que conocer su ecógrafo, saber dónde está cada cosa, para qué es cada botón y cómo esos botones están influenciando a la imagen que ustedes van a obtener. Primero necesito explicarles dos pequeños conceptos, ¿sí? Son cosas bastante complejas, pero vamos a hacerlo bien fácil, bien aplicado a este tema, a buscar una buena imagen. El primer concepto es el de resolución.
La definición, como está ahí, dice que es la mínima distancia que tiene que haber entre dos puntos para que esos dos puntos se vean separados, se vean como realmente dos puntos. O sea, si hay dos estructuras, yo quiero ver esas dos estructuras. Quiero que mi equipo me muestre esas dos estructuras. Esto me estaría hablando entonces de la calidad de la imagen, de los detalles que me está mostrando. Y acá vamos a diferenciar calidad de imagen en dos cosas, en dos partes. Una tiene que ver con lo bonito que se ve, pero uno no necesita tener una imagen de libro para un diagnóstico, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos una imagen que uno quisiera siempre tener porque es hermosa, es preciosa, uno la puede mostrar, uno puede alardear con sus imágenes, pero por otro lado tenemos las imágenes que realmente nos importan, que son las imágenes diagnósticas, ¿sí? O sea, no hace falta que ustedes quieran conseguir una imagen 100% hermosa para un diagnóstico. No es necesario. El objetivo de uno cuando hace una ecografía a un paciente es ver cómo puedo llegar a un diagnóstico para ver cómo voy a beneficiar a mi paciente. No tengo que estar obteniendo siempre imágenes de libro. Entonces tenemos esos dos grandes grupos de imágenes. Las que son preciosas y las que son diagnósticas. A mí me interesa que ustedes obtengan imágenes diagnósticas para ver cómo, lo que les decía recién, cómo podemos ayudar a nuestro paciente. La resolución tenemos que se va a subdividir o va a estar dada por tres tipos. La resolución por detalle, la temporal y la por contraste. Por detalle es la resolución axial y la lateral. La resolución axial está dada más que nada por la frecuencia del equipo. La resolución lateral tiene que ver también con la frecuencia y también está bastante involucrado ahí el foco del equipo. Cuando hablamos de la resolución temporal, ahí tenemos involucrado el frame rate y también lo que es la persistencia. Y el que es por contraste tiene que ver con la escala de grises. Hay 4 botones, 4 comandos, 4 regulaciones que quiero que ustedes sepan utilizar, sepan regular, que es la profundidad, el foco, la frecuencia y la ganancia. Con esos 4 controles ya van a poder trabajar cerca de un 70 u 80% de la calidad de la imagen de su equipo. Con eso, regulándolo bien, realmente uno obtiene mejoras importantes. El otro concepto que quiero que tengan es el de atenuación. El sonido es una onda que transporta energía, no transporta materia y presenta algo que se llama intensidad, ¿sí? Que es la amplitud de la onda. No importa físicamente, ¿sí? Lo que importa es que esa intensidad se va a ir reduciendo en la medida en que el sonido se va metiendo en la profundidad del tejido. Es como que se va gastando esa intensidad, ¿sí? Quiero que se acuerden también de eso. Y sepan de que la atenuación tiene que ver con 3 cosas. Tiene que ver con la frecuencia que usamos, a mayor frecuencia, mayor atenuación. Tiene que ver con la profundidad a la que se encuentra lo que uno quiere observar. Mientras más profundo está, el sonido va a llegar más atenuado a ese lugar. Y también tiene que ver con lo que está atravesando para llegar a esa zona. Fíjense este otro diagramita, ¿ven? Los gases son los que más atenúan al sonido. Después las estructuras muy duras, muy densas, como los huesos, por ejemplo, como las calcificaciones, los cuerpos extraños duros, áreas con mucha fibrosis. Después tenemos todo el conjunto de los tejidos blandos. Y por último tenemos los líquidos que prácticamente no atenúan al sonido. Entonces acuérdense de eso, ¿sí? Vamos a repasar un poquito. La resolución, dijimos que es la calidad de la imagen y está directamente relacionada con la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor resolución. El otro ítem, el de la atenuación, está relacionada con la profundidad a la que está la estructura, con la frecuencia que usemos y con el tipo de tejido que estamos nosotros atravesando. Entonces, ahora quiero que sí veamos la regulación de estas 4 funciones que les comentaba antes, que yo también las puse acá en el orden en que yo suelo regularlo. Yo lo primero que suelo hacer es regular bien la profundidad, después poner el foco, después regular la frecuencia y por último, si hace falta, regulo la ganancia del equipo. Yo les sugeriría que intenten, que prueben hacerlo, a ver si así logran una mejor imagen. Vamos entonces en ese orden. Elección de la profundidad. En esta imagen les puse diferentes fotos de diferentes teclados, de ecógrafos.
Todos los ecógrafos van a tener esta función de profundidad. Fíjense que suele aparecer en inglés depth, que es profundidad, ¿sí? Entonces cuando uno elige esa función y gira la perilla, lo que hace es modificar la profundidad de escaneo, que como les puse acá también, no es sinónimo de zoom. El zoom es otra cosa. El zoom lo que hace es ampliar un sector, un área de la pantalla. La profundidad de escaneo bien regulada sí nos mejora la resolución. El zoom muchas veces la empeora la resolución, porque la imagen se ve como pixelada, ¿sí? Entonces, habitualmente yo lo que hago es, no suelo hacer zoom a algo y recorrer con el zoom puesto, porque la imagen la verdad que se ve más fea. Sí suelo hacer el zoom quizás para ampliar una zona que quiero medir, que me quedó chiquita y quiero medirla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no confundan zoom con profundidad de escaneo. Vean esta siguiente imagen. Acá tenemos una estructura que, acá abajo yo les remarqué, estamos trabajando a 10 centímetros de profundidad. Si se fijan, la estructura está acá superficial, bien acá arriba, y todo el resto de la pantalla la verdad que no tiene demasiado sentido. Así sería una profundidad adecuada. La voy a considerar adecuada cuando la estructura que yo quiero ver me entra bien en la pantalla, pero digamos como que su profundidad no me entraría 2 veces en la pantalla. Si esa estructura ya me entra 2 veces o más, como pasa en esta imagen, sí considero que la profundidad está excesiva. El otro parámetro, el otro botoncito va a ser el del foco. Fíjense que también aparece en todos los teclados. Acá, si mal no recuerdo, es un MinDrive. Y en el MinDrive, por ejemplo, aparece como FPOS, que sería la posición del foco. En este otro equipo aparece como Focus. Igual que en este, que es este es un Sonoscape. Sí, es un Sonoscape. Fíjense que aparece como Focus, ¿sí? Entonces, más allá de cuál sea el equipo que ustedes tengan, tienen que tener esa función de foco. En mi equipo, que es un Sonosite, tiene un foco central. Entonces yo no puedo mover el foco a lo largo de la pantalla, sino lo que tengo que hacer es tratar de centrar la pantalla y donde esté centrada, ahí va a quedar el foco puesto. Como les puse acá abajo, no exageren con la cantidad de focos. Hay equipos que permiten poner 2, 3, 4 focos. La idea es trabajar con 1 o 2, no más de eso. Mientras más focos pongo, va a ser menos la resolución que me genere cada uno de ellos. Y si lleno la pantalla de focos, es casi lo mismo que nada. ¿Cómo me doy cuenta dónde está el foco? Fíjense esta imagen. De este lado uno tiene siempre la escala. Esto es 0, o sea, acá está la piel, acá yo apoyo el transductor, y tengo 1 centímetro de profundidad, 2 centímetros de profundidad, 3 centímetros, y se ve una flechita, a veces es un triangulito, o un dedito que señala que esta flechita yo la puedo mover más superficial o más profundo. A la profundidad donde yo ponga esto, me está dando el foco. Además del foco que está a esa profundidad, también existe algo que se llama intervalo focal, que es 0 centímetros para arriba y 0 centímetros para abajo. En este intervalo de profundidades se está mejorando entonces la calidad de la imagen. Si yo quiero ver, por ejemplo, como en esta imagen, la pared dorsal de la vejiga, poner el foco acá me sirve. Ahora, si yo quiero ver, por ejemplo, la pared ventral de la vejiga, voy a tener que poner el foco acá, a este nivel. Si yo llegase a querer ver la vejiga y pongo el foco acá abajo, no estoy utilizando bien, no está bien enfocada mi imagen. Como verán dándose cuenta hasta ahora, fíjense de que no existe entonces una receta. Incluso en un mismo lugar, yo puede ser que necesite modificar alguna función para ver mejor en ese sitio. Como les decía recién, no es lo mismo dónde voy a poner el foco si quiero ver la pared ventral, que si quiero ver el lumen vesical, que si quiero ver la pared dorsal. Entonces, en un mismo lugar uno tiene que ir quizás modificando esos botoncitos para mejorar la imagen. Lo tercero que elegiría sería la frecuencia. Acá fíjense que volvemos al MinDrive, tiene acá el botoncito de frecuencia y lo giro con la perilla, puedo subirla o bajarla con la perilla. En otros equipos va a ser un botón y lo que voy a hacer es cuando aprieto el botón sube la frecuencia, aprieto, sube hasta que llega a un máximo. Cuando llega al máximo de frecuencia, si aprieto de vuelta, baja al primero, al inicial, al menor de todos. Y después, si lo aprieto, empieza a subir de vuelta. Es como que sube, llega al máximo y baja.
Sube, sube, sube y baja. Tienen esas dos opciones, por botón de esa manera o por perilla. Ahora, la frecuencia con la que ustedes puedan manejarse va a depender mucho del transductor que estén utilizando. Los transductores modernos, los actuales, son multifrecuencia y permiten entonces con el software del equipo modificar la frecuencia. Si ustedes tienen equipos bastante más antiguos, que tengan 25 o 30 años de antigüedad, quizás tengan transductores monofrecuencia. Ahí lo que va a pasar es lo siguiente. Cada transductor tiene una frecuencia. Si ustedes quieren modificar la frecuencia, van a tener que tener más de un transductor y para cambiar de una frecuencia a la otra van a tener que sacar el transductor y poner otro. No les queda otra. Con los traductores modernos, como estos que están en esta imagen y que los que tenemos hoy en día, ya les decía que uno puede modificar la frecuencia. Habitualmente nosotros trabajamos más que nada con los microconvexos quizás de 4 a 8, de 5 a 9, según el modelo de equipo. Y entonces si tiene ese rango, tal vez uno puede ponerlo a 5, a 7,5 y a 9 quizás, ¿sí? Si uno tiene lineales, los lineales pueden ir también de ese rango, de 5 a 10. Hay lineales que pueden ir de 8 a 15 y también van a ser quizás 8, 10, 12, 15. Los convexos ya no se suelen usar mucho en pequeños animales porque son transductores que suelen ir más o menos de 2 a 5 de frecuencia, que la verdad que sería para un abdomen bien grandote, que no solemos utilizarlo. Y quiero que se fijen lo siguiente. ¿Cómo está relacionado entonces la frecuencia con la profundidad? Y acuérdense lo que les había dicho antes. La frecuencia está directamente relacionada con la calidad de la imagen. O sea, mayor frecuencia, más lindo se ve la imagen. Pero también les había dicho que la frecuencia está directamente relacionada con la atenuación. Mayor frecuencia, mayor atenuación. Entonces, si junto todo que tengo, una alta frecuencia me va a dar una muy bonita imagen, pero esa bonita imagen va a tener que ser algo superficial, porque si no se atenúa mucho y no llega a profundidad. Fíjense, 2,5 MHz de frecuencia puede llegar hasta 29 centímetros. 5 MHz hasta 12 a 15 centímetros. 7,5 MHz, 6 a 8 centímetros de profundidad. 10 MHz hasta 4 centímetros de profundidad. Si uno compara la calidad de la imagen, por supuesto que con 10 MHz vamos a obtener una imagen mucho más linda que con 2,5 MHz. Pero esa imagen más bonita va a ser superficial. Si yo quiero ver una estructura que me queda bien profundo, con 10 MHz no voy a llegar a esa profundidad. Lo que tengo que hacer es bajar la frecuencia para que el sonido llegue. Fíjense esta imagen. Acá lo que tenemos es una estructura vista con 9 MHz, que se ven muy bonitos los detalles, y fíjense cómo se ve la misma estructura con menos frecuencia. Se ve un poquito más borrosa, no se ven tanto los detalles. Entonces, ¿cómo voy a elegir la frecuencia? Teniendo en cuenta dos cosas, la profundidad y la atenuación de lo que tengo que atravesar. Fíjense este ejemplo. Supongamos que yo quiero ver el útero de una perrita y ese útero, para ver ese útero tengo que atravesar la vejiga en caudal y cuando me voy para craneal del paciente dejo de ver la vejiga y tengo que atravesar intestinos y que adentro tienen materia fecal, tienen gas, hay tejido adiposo. Bueno, son estructuras diferentes. ¿Qué va a pasar cuando tengo que ver el útero atravesando la vejiga? La vejiga con la orina, dijimos que los líquidos prácticamente no atenúan el sonido. Entonces, por más de que sea bastante profundo, como lo que atravieso no me atenúa el sonido, yo puedo usar una frecuencia bien alta. Cuando me desplazo para craneal y dejo de usar a la vejiga como ventana acústica y paso a tener que atravesar el tejido adiposo y los intestinos y la materia fecal, como todo esto sí me va a atenuar el sonido, voy a tener que bajar la frecuencia. Entonces, fíjense lo que yo tengo que pensar entonces. ¿A qué profundidad está lo que quiero ver y qué tan atenuante o no es lo que tengo que atravesar para poder verlo? ¿Sí? Acuérdense entonces de ese concepto. La frecuencia la elijo en función de la profundidad y qué tan atenuante es lo que tengo que atravesar para llegar a eso. El cuarto control es la ganancia. La ganancia, tenemos dos grupos de ganancia. La ganancia global, que lo que hace es cambiarme la intensidad de toda la pantalla, sería como hacerla más brillante o menos brillante a toda la pantalla. Y después tengo la compensación tiempo-ganancia, que lo que hace es cambiarme la ganancia, pero de forma sectorial, según la profundidad a la que estoy trabajando.
Fíjense acá. Estos controles, estas perillas que se deslizan son las que me van a permitir regular la compensación tiempo-ganancia. Y la ganancia global va a ser una sola perillita. Yo con esta perillita aumento la ganancia global o la reduzco, y con esta voy a aumentar o bajar la ganancia de cada profundidad de mi pantalla. Superficial, más profundo, más profundo, más profundo, hasta la de más profundo de todos. Hay otros equipos, por ejemplo el mío, de vuelta al Sonosite, que lo que tienen es una ganancia global y después hay una ganancia proximal y una ganancia distal. O sea, no tiene estas perillitas que van cambiando la ganancia en función quizás de los centímetros, ¿sí? Acá tiene una que es para proximal, es como si yo cambiara todo esto junto, y la otra que es para distal, que es como si yo cambiara todo esto junto. Entonces pueden tener algunas variables según el equipo que ustedes posean. Esta sería una ganancia adecuada. Hay una cantidad de grises que me permite ver bien la imagen. ¿Qué pasa si bajo la ganancia? Se pone tan oscuro que no veo nada. ¿Qué pasa si subo demasiado la ganancia? Se pone tan brillante que tampoco voy a ver nada. Entonces, la idea sería usar una ganancia baja. No tan baja como para que se vea negro. Lo suficientemente baja como para que se vean los grises, ¿sí? Esa es la idea. Y cuando trabajan con la compensación tiempo-ganancia, lo que hacemos es esto. Fíjense la siguiente diapositiva. Cuando trabajo con muy bajita profundidad, menos de 4 centímetros, prácticamente el sonido no se va a atenuar, dijimos antes, ¿sí? Entonces voy a poner todas estas perillitas alineadas. En la mitad, o hay algunos que la ponen todas al máximo. Y si quiero que la pantalla se vea más brillante, lo que hago es subo la ganancia global. Si quiero que se vea más oscura, bajo la ganancia global. En cambio, cuando trabajo con una profundidad de escaneo mayor a 4 centímetros, se suele poner así, inclinadita. Esto es para amplificar poco las intensidades de los ecos superficiales, y en la medida que los ecos vienen de mayor profundidad, ir amplificándolos cada vez más. Los que hacen ecocardio, por ejemplo, suelen poner una imagen más así, como si fuese una C invertida o una D. Porque a ellos no les importan demasiado los ecos superficiales, no les importan demasiado los ecos muy profundos, sino más que nada quieren que se vean más bonitos los ecos de la profundidad del corazón. Entonces esto es algo que ustedes lo pueden poner y dejarlo así. Hay alguna que otra salvedad, pero a grandes rasgos con esto ustedes van a tener para manejarse. Fíjense la siguiente diapositiva. Acá está mal regulada la compensación tiempo-ganancia. Vuelvo un segundito al anterior. Acuérdense que estamos a mayor profundidad de 4 centímetros, entonces tendría que estar inclinado de esta forma como están puestas las perillas. Acá en esta imagen, en vez de estar inclinadas así, de esta forma, así, están inclinadas las perillas al revés, así. Entonces se amplificaron mucho los ecos superficiales y muy poquito los profundos. Por eso se ve brillante arriba y oscuro abajo. Cuando yo invierto la posición, o sea, de que las perillas pasen de estar así, pasen a estar de esta otra forma, la imagen cambia y se ve así. Entonces dejó de estar brillante arriba, dejó de estar oscuro abajo, y tengo una escala de grises más o menos parejita para ver toda la imagen. Vamos entonces a recapitular un poquitito. Y con esto ya cierro. Hacemos lo siguiente. La profundidad de escaneo, lo que voy a hacer es ponerla a nivel de la estructura que yo quiero ver, tratando de que no me queden dos veces ese órgano, que no me entren dos veces ese órgano en la profundidad, ¿sí? Entonces así lo veo más grande en la pantalla y tengo más detalle. El foco lo voy a poner a la profundidad de lo que yo quiero ver. Si no puedo ponerlo justo a la profundidad, por lo menos que esa estructura que yo quiero visualizar que me quede dentro del intervalo focal. La frecuencia voy a usar la más alta que pueda, teniendo en cuenta la profundidad a la que tiene que llegar el sonido y qué tiene que atravesar, qué tan atenuante es lo que tiene que atravesar el sonido para llegar a esa estructura. Y la ganancia voy a usar la menor posible, la que no me haga muy brillante la imagen, pero tampoco tan bajita como para que me quede negra, ¿sí? Entonces, con esto sumado al ayuno del paciente, a la buena tricotomía de la zona, rasurar bien la zona, que se quede bien lo más quieto posible porque lo sostengan bien o incluso por sedarlo, conociendo bien el equipo,
sabiendo bien cómo realizar maniobras que sean suaves, usando una buena ventana acústica, ustedes así van a lograr una mejor imagen. También tengan en cuenta, y con esto ya cierro, de que todo equipo tiene como un máximo de resolución. Ustedes van a lograr ayuno, que se quede quieto, tricotomía, una buena maniobra, una buena ventana acústica, van a regular bien el equipo, y si así todo ven que la imagen no es buena realmente, ahí desafortunadamente ya no queda más que o comprar otro transductor de mayor frecuencia o directamente cambiar de equipo. Pero les recuerdo también lo que les había dicho antes. Ustedes tienen que obtener imágenes diagnósticas, no imágenes de libro, ¿sí? Si ustedes quieren imágenes de libro porque quieren ver muy bonito, a mí por ejemplo me pasa eso, uno tiene que invertir más. Ahora, si ustedes lo único que quieren es llegar a un buen diagnóstico, la verdad que no hace falta gastar tanta plata, sino aprender a usar el equipo, aprender a hacer las maniobras, aprender a usar las ventanas acústicas y una buena preparación del paciente. Esto es todo, espero no haberles complicado las cosas más, espero que puedan ponerlo en práctica, que les haya servido y nos vemos en otro momento. Saludos a todos, muchas gracias.